Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Este programa lo queremos hacer especial, queremos hacer un resumen de qué es lo que sucedió en esta primera parte del año. Hacía mucho tiempo que no vivíamos mercados tan volátiles, tan complejos, con tantas situaciones tan distintas que evidentemente han tenido sus repercusiones en los resultados financieros de las distintas variables financieras que aquí analizamos en forma cotidiana. Este año empezamos con varios temas. El primero fue el Omicron, que se generó en Sudáfrica allá a finales de noviembre. Fue una variante que llegó con una fuerza brutal de infecciones. Afortunadamente no resultó tan letal como la variante Delta. Sin embargo, hubo días que había decenas de millones de gente que se infectaba alrededor del mundo. Y esto, pues, evidentemente, lo que trajo como consecuencia fue que lo que pensábamos que iba a ser un arranque muy bueno de la economía mundial, pues no se pudo dar, porque muchos países, sobre todo europeos, tuvieron que hacer cierres, enfrentar las nuevas infecciones, porque además había un enorme desconocimiento de cuáles eran las consecuencias del famoso Omicron. O sea, eso fue lo primero que nos pegó. Pero empezando el año también salen los primeros datos de la inflación y sorprenden. En Estados Unidos la inflación más alta en los últimos 40 años. Datos de inflación que se han estado repitiendo, pero además después los vemos de igual manera y con la misma fuerza en Europa, en México, etcétera. Es un fenómeno de carácter mundial. Se dice que parte del problema son los cuellos de botella que se generaron en la pandemia y que están obstruyendo la cadena de suministros y que por eso pues también se alborota la inflación. Pero sea el sereno, ahí está la inflación, fuertes incrementos en los precios de las materias primas, etcétera, etcétera. El tercer elemento que vino a fastidiar todo el panorama fue los titubeos de los bancos centrales en relación a lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Y al final lo que generó una enorme incertidumbre. Y para acabar con el cuadro, el 24 de febrero viene la invasión de Rusia a Ucrania, con las consecuencias que ya hemos estado platicando en estos programas. Pero bueno, me iría poco a poco con Jorge para decir, ¿qué piensas tú del Omicron? ¿Es un tema ya resuelto o no? Así vamos a ir uno por uno. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, lo que sucede es que habíamos observado un muy buen tercer trimestre el año pasado, con una reactivación muy importante de la economía mundial, y el cuarto trimestre se apagó por estos temas de nuevos contagios, nuevos confinamientos, y empezamos a ver nuevos cuellos de botella, nuevos conflictos de logística, escasez en el tema energético. Entonces, le pegó mucho al sentimiento y, por supuesto, tuvo un impacto negativo en la economía que empezó a deteriorar un poco la expectativa de recuperación económica en el mundo, para empezar. Muy bien. Ahora, en relación a la inflación, todos estamos sorprendidos por los números de la inflación. En Estados Unidos han llegado al 7.9%, en México al 7.45%, Europa recién anuncia 7.5%. En fin, es un fenómeno generalizado. ¿Tú sigues pensando que la inflación puede declinar en la segunda parte de este año o crees que ya se está convirtiendo en un tema estructural? Tu respuesta es fundamental para ver qué es lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? Sí, el problema de la inflación, lo hemos comentado en temas anteriores, es que ya se contagió en la mayoría de la economía. No solamente está enfocado con los problemas que habíamos comentado que se originaban por la pandemia, por estos cuellos de botellas, ya está contagiado. En la mayoría de los productos y servicios ya han aumentado de manera más acelerada sus precios, y entonces es vital la expectativa que tengas hacia adelante. Y todavía en la mayoría pensamos, analistas y bancos centrales, que este es un tema temporal. El problema es que ya la temporalidad
pues puede estar en tela de juicio, porque bueno, ¿cuánto es temporal? ¿Un mes, 3 meses, un año? Lo que sí creemos es que va a bajar en algún momento. Todavía todo el mundo tiene una expectativa de que el cierre de año va a ser menor a los datos que están actualmente. Así es, yo resumo diciendo sí va a bajar, quizá menos de lo que se esperaba, pero en algún momento dado de la segunda parte del año la deberíamos de empezar a ver declinar o disminuir por lo menos, ¿no? Ahora, ¿qué piensas de los bancos centrales? Voy a ser muy puntual. En Estados Unidos hay mucha especulación de lo que hará la Fed. Yo pienso que vienen incrementos importantes en mayo, en junio, quizás hasta de medio punto, pero finalmente en diciembre la Reserva Federal va a terminar con una tasa que va a andar entre el 2.25 y el 2,5%. Todavía sigue siendo una tasa pues relativamente amable, diría yo, para la actividad económica. Pero esa es mi opinión. A mí me gustaría conocer la tuya y luego pasamos a ver qué es lo que se piensa en México. No, yo coincido contigo. Todavía la expectativa es que no llegue, que no supere la tasa de interés más allá de lo que podría aguantar la economía norteamericana. Hay funcionarios que creen que puede estar casi arriba del 3,5%, pero en general todavía está la percepción que sean 2,5%. Aquí lo que ha afectado a los mercados es el cambio del tono de la Reserva Federal. Hace unos meses su tono era que se iba a ir moviendo a una política más restrictiva, despacio. Ahora ya no, su tono es completamente agresivo. Parece que va a aumentar rápidamente sus tasas de interés hacia el 2,5%, va a empezar a sacar liquidez de la economía, va a disminuir su balance de activos. O sea, en la pandemia empezó a comprar bonos para inyectar liquidez en la economía, en los mercados financieros, y ahora los va a ir a empezar retirando. Y esto, de todas, claramente todos sabemos que es con su pleito para la inflación, pero de todas sí es un elemento restrictivo que le pone el pie a la recuperación económica y que terminará enfriando a la economía norteamericana y a la economía global de una u otra manera. Ahora los mercados se ponen en riesgo que esto puede provocar una recesión hacia adelante. Eso todavía no lo sabemos, pero sí nos queda claro que se va a enfriar la economía. Bueno, a mí me parece que después de tantos años de bonanza, lo lógico es ver que la economía pues tenga un crecimiento mucho menor. En algún momento dado pudiera llegar hasta ser recesión. Sin embargo, yo eso no lo estoy viendo, sino a lo mejor a finales del 23, principios del 24, que además sería la parte de un ciclo normal. Pero ahora bien, ahora pensando en México, ¿qué piensas? Yo creo que Banco de México se va a llevar la tasa fácilmente al 8%. Claro. No, si la Reserva Federal va a aumentar 250 puntos base en el año, y Banxico se había adelantado para tratar de controlar la inflación, difícilmente se va a poder separar por los niveles que tiene la inflación México en el 7.45, difícilmente se va a separar de lo que haga la Fed, y coincido contigo, otros 250 puntos a la tasa actual, que es de 6,5, son muy viables. Es muy probable que terminemos arriba del 8% en nuestra tasa de fondeo. Y bueno, ¿qué efecto va a tener esto en la economía nacional? Pues va a ser muy importante. Normalmente la tasa no tiene un efecto directo en México sobre la economía, sobre nuestra economía, pero sí no es un punto que quisiéramos escuchar, sobre todo que donde la expectativa en México es muy baja, la expectativa de crecimiento, ¿no? Así es. Tocaste un tema interesantísimo porque todo esto nos lleva a pensar, bueno, ¿y qué le va a pasar al mundo? ¿Va a crecer igual que como pensábamos? Porque a principio de año creíamos que el mundo iba a crecer a niveles del 4%, según cifras del Fondo Monetario Internacional. Ahora el Fondo Monetario todavía no se expresa, pero la OCDE sí lo hizo y se está bajando más o menos un punto completo la expectativa de crecimiento. A México no creo que le pase mucho por estos temas, deberíamos de tomar quizás hasta algunas ventajas, pero bueno, pues también estamos metidos en tantas otras cosas que al gobierno se le ha olvidado que tenemos que crecer, pero bueno, ese es otro tema. ¿Tú estás de acuerdo en que todavía este año el mundo puede crecer alrededor del 3%? Sí, yo creo que está muy complicado. Sí puede que sea el 3%, pero los riesgos están muy altos y la incertidumbre es a tope. Todavía no sabemos cuánto va a durar la guerra.
qué otros efectos puede tener en los precios de energéticos. ¿Cuál va a ser la lucha final de la Reserva Federal sobre la inflación? ¿En qué momento va a empezar a dar la vuelta hacia abajo? ¿Y esto qué implica en su política monetaria y en el enfriamiento en la liquidez y en el negocio en general? Hay otras incertidumbres relacionadas a la industria, cómo se está recomponiendo la cadena de suministros ante la desaceleración económica en China. Pues estas incertidumbres van a bajar la percepción económica del mundo, no necesariamente siempre para abajo, pero sí están generando mucha incertidumbre, que pueden pasar muchas cosas y hay que superarlas con otro tipo de acciones. Sí, de acuerdo contigo, pero sí, yo sí pienso que toda esa incertidumbre lo que está provocando es que en lugar de crecer al 4, pues crezcamos al 3, ¿no? Que es completo, o sea, tampoco es un tema menor, pero estoy de acuerdo contigo. Esto está todavía en veremos porque faltan muchos acontecimientos que no sabemos cómo van a terminar. Pero bueno, esto fue lo que fue este trimestre. Los resultados en las bolsas fueron negativos, bajas generalizadas más o menos de entre el 7 y el 8%. Las tasas de interés de los bonos en Estados Unidos subieron más de 100 puntos base. Las monedas fuertes se devaluaron con respecto al dólar, estoy refiriendo al euro y al yen. Sin embargo, el peso y el real se revaluaron con respecto al dólar, algo inusitado, más que nada por la debilidad del dólar al estar pagando rendimientos negativos tan importantes, pero yo creo que poco a poco, hacia los próximos meses, tenemos que ver algunas de estas incógnitas que se vayan resolviendo, ¿no? Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Que estén muy bien. Buena semana.